Hola a todos, muchas gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a tratar un tema que para Vamos es de suma importancia y es el de la industria en el sector español, en nuestro país. Porque hemos visto, vamos, esto ya es sabido por todos, las últimas décadas nos hemos centrado más en el turismo, nos hemos centrado en otros sectores y hemos descuidado muchísimo lo que es el sector de la industria de alto valor añadido, que no solamente da trabajo, sino que da desarrollo al propio país. Y para tratar este tema tenemos a dos invitados especiales. Por un lado tenemos a Matías. Hola Matías, buenas noches. Encantado. Hola, buenas noches, encantado. Y por otro lado tenemos a Jaime, que está muteado ahora mismo. Buenas noches, muchas gracias. Y yo, que soy Juan, que estoy en Castellón, en Bilbao ahora mismo. Pero bueno, como comentaba, este tema para nosotros es uno de los prioritarios dentro del proyecto porque es crucial, ¿no?, para un país, tanto para España, para cualquier otro. Y hemos visto que estos últimos años, por problemas de falta de fomento, desde malas decisiones políticas, hemos visto que ha sido un sector perjudicado, ¿no?, en nuestro país. Matías, ¿tú qué opinas sobre este tema? Te indico, como bien lo dices, el sector de servicios actualmente es el que más peso tiene, alrededor de un 70%. La industria representa alrededor del 17%. Por lo tanto, somos un país que estamos dando servicios, no estamos produciendo. Entonces, al no producir, vamos a tener que depender siempre de terceros países que nos tengan que llevar esa manufactura. Si llegáramos a el 20%, creo recordar, que pedía la Comunidad Económica Europea, tendríamos mejor empleo, más estable y de mayor calidad. Porque al final y al cabo el sector servicios dependemos del turismo, eso nos lleva a una estacionalidad y en cuanto se acaba la temporada alta, adiós al trabajo. Cuando el sector de industria tiene que estar produciendo. Entonces, no puedes parar de producir. Entonces, te da igual que sea temporada alta o baja que en cualquier momento del año. Producir, producir y producir. Pero para que podamos producir, necesitamos tener infraestructuras, como bien has dicho. Y la infraestructura es algo que en España se ha ido dejando. Y como indicamos mucho, dependemos demasiado de las carreteras. Tenemos las carreteras saturadas de camiones y tenemos las vías vacías. ¿Se podría apostar por algo más intermodal que nos pueda llevar a una reindustrialización del interior de la España despoblada? Yo opino que sí. Totalmente de acuerdo. Jaime, ¿qué te parece lo que ha planteado Matías? Pues mira, muy en línea con Matías. Ahora, fijaros que ahora en el mes de julio el BBVA publicaba un estudio precisamente sobre la situación del sector de la industria en España, ¿no? Es decir, que ahora mismo es de las fuentes más competentes y más cercanas en fecha para tener una imagen lo más fiel posible de la situación de la industria en España. ¿Y qué nos está diciendo el BBVA y los investigadores que han desarrollado este trabajo, ¿no? que lleva el nombre, es una monografía, y lleva el nombre de la adaptación de la industria manufacturera española al escenario energético y la transición digital? Pues no hemos salido de la crisis de 2008. Es decir, que las cifras que analizan y las cifras que presentan, que son además cifras perfectamente abiertas y públicas, lo que dicen es que el sector industrial español está en declive. Es decir, tenemos que constatar que desde 2008 hay una tendencia al estancamiento, cuando no a la reducción de la participación de la industria española en la creación de valor a través de... Estos economistas utilizan como cifra comparativa el valor añadido bruto, pero en términos análogos lo podemos expresar en términos de PIB. Y lo que observamos efectivamente es una tendencia a que paulatinamente la industria no solo no se recupera, sino que hay una tendencia clara
al estancamiento. Es decir, no hay ninguna variable que indique que la industria está recuperando terreno. Y ahí, efectivamente, bueno, y suscribo plenamente lo que decía Matías, el compañero Matías, ¿no? La industria es un gran consolidador de empleo, es un gran consolidador de actividad económica, y no solo eso, sino que además la industria históricamente se ha ofrecido siempre mejores salarios y mayores productividades que otros sectores empresariales, ¿no? Entonces, el declive de la industria es el declive de la economía española en su conjunto, tanto en la faceta interior como exterior. Obviamente, lo que exportamos por nuestras fronteras son bienes y también servicios, pero en este caso la industria manufacturera pues tiene un papel fundamental en la vocación, en la orientación exportadora de cualquier país, ¿no? En definitiva, un escenario muy pesimista, un escenario de máxima incertidumbre, donde la industria española, como decía Matías, muy lejos de ese objetivo europeo de alcanzar el 20% del Producto Interior Bruto. La cifra la señalaba Matías, estamos aproximadamente en el 16% del PIB, de aportación al PIB, y en una brecha, como vemos en otros ámbitos del país, una brecha que nos aleja cada vez más de otros países equiparables a España, digamos, en el ámbito europeo o en el ámbito de la OCDE. Por tanto, una situación, yo no diría dramática, hay sectores que están funcionando muy bien y así se lo refleja el estudio del BBVA, como por ejemplo el sector químico y farmacéutico, entre ellos, pero lo que sí que vemos es pesimismo en las cifras, incapacidad, no sé ya si por incompetencia o no, del gobierno, pero desde luego no somos capaces de cerrar esta brecha o este gap que desgraciadamente cada vez, día a día, nos aleja más de Europa. Pues totalmente de acuerdo también. Yo justo en el punto este de la industria, en mi opinión, hay tres puntos clave que afectan y hacen que el estancamiento, como estabais comentando antes, se mantenga, no solo se mantenga, sino que se empeore. Y para mí los 3 puntos, uno es la burocracia, porque cada vez ponemos más trabas a las empresas para que crezcan y se desarrollen. Por otro lado, es la falta de fomento del desarrollo y de la investigación para que España sea sea líder en algún sector, en algún segmento de la industria. Y luego, por otro, está la educación especializada. O sea, educación, tenemos ahora mismo unas carreras, unos grados universitarios industriales, pero que quizás no han evolucionado, no se han desarrollado y ahora mismo no están enfocados a lo que el sector laboral e industrial demanda. Jaime, tu opinión, a lo mejor el tema de la burocracia, ¿tú qué opinas? ¿Tú crees que, como yo, que también afecta esta parte o no? Al final, cuando estamos hablando de un gran sector económico como es la industria, ¿no? Es decir, que estamos hablando de una aportación al PIB de un 16%, pues ya puedes imaginar el tamaño de este sector. No es equiparable al sector de turismo, pero ya nos gustaría que por lo menos estuviéramos en la media europea de participación de la industria en términos porcentuales en el PIB. Y como vemos, no es así y no conseguimos que lo sea, ¿no? Como apuntas, Juan, efectivamente, pues hay carencias y excesos, ¿no? Carencia formativa, como he señalado, y también excesos, como por ejemplo el nivel de la burocracia, ¿no? El informe de los técnicos del BVA, el informe técnico del BVA, apunta en línea a lo que siempre hemos señalado desde Vamos, ¿no? Efectivamente, es necesario apostar por la digitalización, es decir, junto a la energía, la digitalización es una de las claves para la competitividad de cualquier sector, pero en particular a la competitividad de la industria. Es decir, que el estudio es un estudio muy interesante que os animo a descargar. Es de libre acceso, está publicado en la web y analiza perfectamente y detalla y concreta cómo la intensidad de la inversión en investigación y desarrollo e innovación o de digitalización es una clave determinante para la competitividad de la industria de un país, ¿no? De tal forma que hay una correlación directa
entre la inversión en investigación y desarrollo e innovación, conocido por sus siglas I+D+I, con la competitividad de las manufacturas o de la producción industrial de un país. Por tanto, apoyar la digitalización es una de las claves y, por supuesto, como dices, Juan, reorientar los planes formativos, tanto de la enseñanza universitaria como de la formación profesional, a habilitar los recursos humanos suficientes y que demanda el sector y no otros, porque muchas veces, como sabemos, la universidad forma las academias forman con forman sin orientación a las necesidades de la empresa, ¿no? Y por tanto sigue produciendo esas necesidades que, aunque todos los años tenemos nuevos graduados, todos los años tenemos nuevos universitarios, pero no conseguimos atender las necesidades de nuestra industria. Y por tanto se va generando ahí una diferencia, un gap no atendido de necesidades que penaliza directamente a la capacidad de nuestra industria, ¿no? Entonces, por tanto, la formación es parte esencial de cualquier plan de reindustrialización. Si me permitís continuar un momento en el uso de la palabra, únicamente señalaré que no hay plan industrial en España. Es decir, que igual que no hay planes de formación o a nivel nacional o un plan energético nacional, que tiene que ver mucho con la industria, y ahora lo comentará Matías, ¿no? Pero cómo está ligado energía e industria e energía. Entonces, somos un país que no tiene, los gobernantes actuales no tienen conciencia de país, no tienen, es decir, no existe política de Estado, no existe política de Estado. Yo me atrevería a decir que aproximadamente llevamos sin política de Estado 25 o 30 años. Yo creo que la política de Estado en España desaparece después del primer o segundo gobierno Aznar. Es decir, sí podemos constatar una política de Estado, los planes energéticos nacionales, los planes de carreteras, los planes de industrialización, aproximadamente durante los 20 primeros años de nuestra democracia. Pero desgraciadamente hemos entrado en barrena y la verdad que es lamentable, pero es por donde toques, donde se percibe yo diría incluso desidia por parte del gobierno, que está a otras cosas y a otros intereses, ¿no? Pero luego no están los intereses de la industria en España. Pues muy de acuerdo. Matías, te quiero hacer una pregunta, pero antes te doy también el turno de palabra libre por si quieres comentar algo. A ver, hay que tener en cuenta la comparativa que hacemos con otros países. España es un país de pymes, pequeñas y medianas empresas. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Tú tienes muchas pequeñitas empresas compitiendo entre ellas. ¿Qué es lo que pasa? Que eso, sí, genera competencia. Pero falta promover, como bien decía Jaime, investigación, desarrollo e innovación. Pero es que además adaptar los planes formativos, pero es que también tenemos un pequeño problema, que todas las zonas de industrialización se están focalizando alrededor de las ciudades. ¿Por qué? Porque es las gallinas que entran por las que salen. Tú no puedes montar en Soria una azulejera. No puedes, ¿por qué? Porque no tienen infraestructura energética, no tienen infraestructura de carreteras, no tienen la infraestructura necesaria como para que salga rentable montar una industria en Soria. Sería genial, perfecto y maravilloso, pero necesitas tener una serie de base, una serie de estructura básica para poder empezar a mover, como bien decía, una industria. Se ha dejado tanto que hay zonas de España que todavía no tienen ni AVE. ¿Cómo va a transportar esa gente? Sí. Y el ejemplo más claro está en la zona del Levante, que llevamos años reclamando el eje mediterráneo para poder tener, para ya no solamente la Comunidad Valenciana, sino también Andalucía, en Murcia. El corredor del Mediterráneo. Eso es. Sí que es verdad que los transportes son muy importantes, tan importantes que así es una forma de ser competitivos, ¿no? En el transporte, y siendo competitivos es como se puede fomentar la creación y el desarrollo de estas grandes empresas.
A ver, es que es como yo decía, tú fabricas, pero eso tiene que salir. Ujú. Si tú fabricas, pero no puede salir porque las carreteras no te dan ese volumen de salida, habrá que apostar por otros medios de transporte. Habrá que ver cómo podemos trabajar, qué podemos hacer para poder llevar esa industria que tenemos, por ejemplo, en la zona de Castellón, en la zona de Levante, azulejeras, 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 y están todas entre Castellón, Honda, Villarreal. ¿No podrían haber otras azulejeras en otras zonas? Sí, claro, y con más facilidades. ¿Pero por qué? Porque aquí tenemos buenas tierras, ha sido más fácil traer las tierras aquí que coger y llevarlas a otro lado. ¿Por qué? Porque el transporte cuesta, encarece el producto. Entonces tenemos que invertir. Se basa en inversión. Si inviertes en carreteras, inviertes en transporte, abaratas precio. Si inviertes en tecnología, inviertes en investigación, desarrollo e innovación, mejor producto, mayor calidad, menor coste. Pero eres una pyme, llegas hasta donde puedes. Hasta donde puedes es, ¿tengo para montar una línea de producción? Pues monto una línea de producción. No me molesto en montar dos porque todavía no puedo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que hay una debilidad del tejido empresarial. Entonces, eso nos lleva a que la falta de tamaño de las empresas limita la capacidad de invertir en innovación, internacionalización. Sí. No, se me había quedado la palabra. Y resiliencia ante crisis económicas. ¿Cuántas? Es lo que decía, no hemos salido de la crisis de 2008. Ha cerrado industria desde 2008 a patadas. Cuando vino la crisis del azulejo, aquí en la zona de Levante, sobre todo Castellón, vimos como las empresas cerraban persiana, pero vamos, a 10 y 12 empresas al día. Uh-huh. Entonces, ¿nos hemos recuperado? No. ¿Se puede recuperar? Sí. ¿Necesitamos invertir para recuperar eso? Por supuesto. ¿En qué? Diversificar. ¿Diversificar en qué? En buscar nuevos nichos. Tenemos ahora, por ejemplo, una industria aeroespacial que está triunfando en Castellón. Pero para eso, ¿qué es lo que hace falta? Apoyar a la digitalización. Y más de mejorar la infraestructura energética del país. Porque hay zonas del país en las que la red eléctrica llega como llega. Sí. Hay muchos proyectos ahora mismo en España pedidos por grandes empresas que no pueden salir adelante precisamente por falta, porque no hay suficiente oferta de energía. Es lo que comentas tú. Las electrointensivas hay muchas que se le han tenido que denegar. Por ejemplo, es que lo sabrás mejor tú que yo, Matías. Los centros de datos. CPDs. Lo que van a montar en Zaragoza y también se ha comentado... CPDs, centros de procesamiento de datos. Eso es. Han caído. Muchos han caído. ¿Por qué? Porque los CPDs consumen mucho. Es una de las cosas que más traga. ¿Y qué es lo que necesitas? Tener infraestructura. ¿Qué es lo que no tenemos? Infraestructura. Sí, realmente es un problema que se divide en varias aristas, que no es solamente la burocracia, no es solamente las infraestructuras, no es solo la energía, ni el I+D+I, ni la educación. Es un problema bastante complejo donde hay que tratar y solucionar diferentes problemas. Eso es.
Yo, mira, si puedo también comentar una cosa, yo que estaba súper emocionado con las ayudas del Next Generation, estas ayudas que ha dado, millonadas que ha dado la Unión Europea para fomentar la digitalización de las empresas, la modernización, la industrialización, al final ha quedado en nada, pero en nada, porque se ha repartido entre cuatro. Primero por los problemas burocráticos, porque me consta en mi sector, hay empresas que han solicitado esa ayuda y se las han denegado por tonterías, o sea, por pequeños detalles que no han podido optar a esa digitalización, a esa modernización, que por ejemplo lo vemos también mucho, a lo mejor me desvío mucho del tema, pero es en el sector agrícola. En el sector agrícola nos hemos quedado muy retrasados por la falta de digitalización y de poder modernizar los procesos. Lo mismo está sucediendo en la industria. Y además, fijaros una cosa que es muy importante, ¿no? Y es la seguridad jurídica, ¿no? La seguridad jurídica. Cuando entramos en Europa, pues el sector empresa aplaudió Europa. ¿Por qué? Porque ¿qué significaba Europa? ¿Qué significaba Europa? Significaba hacer desaparecer fronteras, unificar normativas, unificar tipos de cambio, una moneda única, ¿no? Y eso, bueno, pues obviamente si tú eres un empresario y tienes un negocio y quieres ampliar y extender ese negocio, pues cuanto menos barreras haya, cuanto menos trabas haya y cuanto más sencilla y fácil sea la normativa aplicable y sobre todo sea estable, pues mejor. ¿Qué ha pasado después de aproximadamente 2 décadas? Pues que no hay menos trabas, no hay menos barreras, ya explicaré por qué. Y bueno, pues por lo menos sí que tenemos una moneda única, porque si estuviéramos en la peseta, pues obviamente la industria española no estaría en decadencia, sino que estaría completa y absolutamente arrasada, ¿no? Por lo menos ese ahí sí que podemos hacer una lectura positiva de ello. Pero vosotros fijaros lo que se ha convertido España. O sea, España es una amalgama de normativas. Una amalgama de normativas. Entonces, ¿cómo va a haber seguridad jurídica? ¿Cómo un señor de California o China o Alemania o cualquier otro país del mundo, cuando hace el estudio de viabilidad de una inversión, y además una inversión con muchos ceros, una inversión de cientos de millones de euros, como es una inversión industrial, que es una inversión muy importante y que encima tiene un retorno que exige una maduración de negocio de muchos años. O sea, es una inversión que requiere un montante muy alto y que va a estar localizada geográficamente durante muchos años. Es decir, cuando una industria se instala, no es como otro negocio, como el sector servicios, por ejemplo, pero cuando una industria se instala en un territorio, esa fábrica de automóviles o esa industria química o esa industria petroquímica no te la puedes coger y llevártela 2 años después si el señor alcalde o el señor presidente autonómico de turno te cambia toda la normativa aplicable. Cuando tú haces un estudio de viabilidad de negocio, lo haces en base a la normativa que hay en ese momento, el sistema tributario que hay en ese momento, las penalizaciones o no medioambientales que hay en ese momento. Pero tú no puedes contemplar que cada 2, 3, 4, 5, 6 años, dependiendo quién tenga el bastón de mando, sea en el municipio donde se está instalado o sea en la comunidad autónoma, el contexto administrativo fiscal va a cambiar por completo, normativo. Entonces, el invertir en España, a mí me hace mucha gracia cuando se llenan la boca con el Made in Spain, ¿no? El marca España. Oiga, pero marca España está muy bien para vender fuera, pero para que venga alguien aquí dentro, quien en su sano juicio va a atreverse a hacer una inversión de cientos de millones de euros, que va a estar además fidelizado a un territorio durante 40 años, cuando no tiene ningún tipo de seguridad jurídica. Es que no existe la seguridad jurídica. Acordaos cuando pasó lo de Cataluña, cuando sacaron las urnas y automáticamente salieron miles y miles de empresas de Cataluña. ¿Por qué? Huyendo de la inseguridad jurídica que se creaba en ese momento. Implicaba una fractura completa y total del marco normativo. La Generalitat y el Gobierno de España han intentado revertir eso con todos estos acuerdos que están, pero la empresa no se fía de ellos. La empresa es muy reticente, le cuesta muchísimo volver a Cataluña. ¿Por qué? Porque no hay seguridad jurídica. Es decir, ¿cómo un señor va a invertir 400 millones de euros en una planta de automóviles o en un centro de gestión de data, de datos que comentaba antes Matías, y además electrointensivo, donde precisamente la normativa
no sé ni cómo definirlo ya, es decir, que es realmente muy difícil su seguimiento y por tanto cumplimiento, ¿no? Porque es como una especie como de máquina puesta en marcha. Me parece que había una foto muy interesante que decía que la producción del Boletín Oficial del Estado, no sé si eran miles o decenas de miles de páginas al día, ¿no? Es decir, bueno, al final es imposible estar al día de la normativa. Entonces, el inversor que quiere invertir en España, porque España también reúne unos elementos de competitividad muy claros, ¿no? Es decir, hay todavía una diferencia de coste de mano de obra, la accesibilidad terrestre y marítima, incluso aérea del país, es inmejorable, ¿no? Entonces, hay elementos de competitividad muy claros, pero el inversor no pone solo eso en la balanza, es decir, no pone en la balanza solo tengas un buen puerto, tengas un buen AVE o tengas una buena infraestructura de carreteras, sino que pone muchos elementos de criterio, de juicio, y al final esta amalgama de normativas donde incluso ya a nivel provincial, ¿no? Es decir, y de municipio, es decir, que a lo mejor puedes estar a gusto el decidir, voy a invertir en Extremadura, ¿no? Pero resulta que el alcalde, eso es un ejemplo, el alcalde de Don Benito, pues te cambia las elecciones y te aterriza un señor que se quiere cargar la industria porque su votante no ve bien que entren y salgan 2.000 camiones todos los días de la planta, ¿no? Y le da igual que cree 300 empleos directos y 2.000 indirectos en el municipio. Eso le da igual, ¿no? Eso le da igual, pero se carga la industria. O por lo menos intenta poner todas las trabas habidas y por haber para que ese negocio y por tanto esos trabajos prosperen, ¿no? Entonces, el problema de España, porque permitidme que me exprese así, ¿no? Problema de España. El problema de España es un problema de España en mayúsculas. Y al final es un problema que afecta no solo a la industria o afecta al sector servicios o afecta a la agricultura o afecta incluso a las administraciones públicas, donde más afecta, diría yo, ¿no? Sino que es un problema país, ¿no? Nos enfrentamos a un problema país donde la incertidumbre jurídica es máxima. Fijaros que el gobierno ha pactado con el gobierno de Generalitat, o sea, el Partido Socialista, han pactado ni más ni menos que quebrar la hacienda pública. Es decir, inseguridad jurídica máxima. Es decir, las empresas en Cataluña, podéis imaginar. O sea, quedan al albur del criterio que pueda salir de ahí. No saben si habrá impuesto a sociedades, no saben a qué tipo será el impuesto a sociedades, no sé si se sacarán un impuesto para gravar a las industrias. Es decir, o sea, el problema que tiene España es un problema de seguridad jurídica y donde invertir es una decisión de riesgo muy elevado. Y entonces el retorno que tú exiges a una inversión cuando el riesgo es elevado es mayor. Y por tanto, antes comentaba Matías que hay muchos proyectos lo he apuntado, ¿no? Que me parece muy interesante, el CPD, ¿no? Que todos estos grandes centros de procesamiento de datos para inteligencia artificial y etcétera, etcétera, ¿no? Pues no invierten, o sea, hay elementos que desgraciadamente, pero es que hay que decirlo alto y claro, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de ello, porque alguien tiene que decirlo, ¿no? Que hay elementos que retraen la inversión, la retraen. Cuando digo retraen, quiere decir que muchos empresarios dicen, pues me parece muy recibo a España, me parece muy bien, pero es que ni loco voy a entrar ahí, porque usted no me garantiza una tranquilidad jurídica y fiscal durante 20 años, porque yo no tengo una incertidumbre máxima de lo que va a pasar con 20 años. Pero bueno, Exacto. Esto ya no es solo del sector de la industria, sino que es extrapolable a toda la economía del país, ¿no? O sea que... Yo en ese, justo, ahora te doy paso, Matías, pero sí que quería comentar 3 ejemplos, porque cuando comentabas lo de la inseguridad legal legislativa, lo primero que se me ha venido a la cabeza es la millonada que debe pagar España por el cambio de la legislación en tema de placas fotovoltaicas, que aquello fue, pues, hará 15 años aproximadamente, lo del impuesto al sol, que España ha sido sancionada por la Unión Europea porque de repente cambió la ley. Entonces, muchísimos inversores de todo el mundo que vinieron a España a montar plantas fotovoltaicas puede tener rentabilidad, o sea, una rentabilidad esperada, calculada, y pues después de hacer la inversión de millones, lo que comentabas tú, de venir, vio que por un cambio legislativo, porque al gobierno de turno la veleta le dijo que el votante quería, impuso
el impuesto al sol. Entonces, bueno, pero luego además también, incluso las centrales nucleares. Ahora mismo las centrales nucleares están en un limbo legal que no saben si les van a permitir estar abiertas 5 o 10 años más o no. Entonces, por eso no pueden hacer las modernizaciones que cuestan un dineral y que por supuesto no lo van a hacer, porque si no saben si les van a permitir estar abiertas, pero ya no solamente eso, sino que aquí en España tenemos unas minas incluso de tierras raras. Aquí tenemos minas vamos, que ya tenemos de hace milenios, que ya el sur de España era conocida hace 2000 años por las tierras y por la minería, que ahora mismo no se pueden explotar, y los únicos que tienen capital para jugársela y para explotarlas o no son precisamente los chinos, que ahí están, creo que era en Extremadura, que han comprado varias minas con la esperanza de que les dejen explotarlas. Pero mientras tanto aquí ni podemos hacer nada con ellas, ni sabemos si se puede invertir en eso. Y mientras tanto vienen de fuera y las compran. Pero bueno, son 3 ejemplos de lo que comentabas tú también, de la inseguridad jurídica. Pues otra cosa más, ya no solamente la burocracia, sino que cambia. Pero bueno, Matías, dejo a ti comentar. Puntualizando lo que dices, en España hay una normativa que prohíbe extraer, por ejemplo, uranio. Correcto, eso es. Y somos un país rico en uranio. Lo tenemos que importar de fuera, sí, sí. ¡Pum! De Rusia, para más señas. Nos estamos pegando un disparo de pie. Sí. O sea, podríamos producir, refinar y consumir nuestro propio uranio y lo tenemos que comprar fuera. Sí. ¿Por qué? Porque hay una normativa medioambiental que prohíbe la extracción de uranio y otras tierras raras que terminamos comprando fuera. O sea, compramos fuera lo que tenemos nosotros, que no producimos nosotros, para usarlo en las pequeñas industrias de un tejido que se está deshaciendo. ¿Por qué? Porque nos falta sentido común. Falta un sentido común, falta, como decía Jaime, una base de normativa que sea, ¡pam!, a 10 años, 15 años, 20 años. Lo mismo que pasa en esto, lo mismo que pasa en educación, lo mismo que pasa en cortoplacismo. Tenemos un cortoplacismo, ahora es bonito, todo nos va perfecto, pero si no tenemos una vista a futuro, no, es que ahora no quiero extraer tierras raras porque se contamina, por lo que sea. No quiero extraer tierras raras, las compro fuera. ¿Y luego qué? Ese es el problema. No tenemos una industria sólida porque no hemos invertido, porque como no tenemos un tejido fuerte, ¿por qué vamos a invertir? Somos muchas pymes, seguimos siendo muchas pymes, vamos haciendo lo que podemos, pero llega un momento en el que nos falta empuje. ¿Qué empuje? Ayudas a la digitalización, ayudas a quitar burocracia, quitar trabas, quitar papeleos, quitar todos esos baches que implican que esa pyme pueda caber en una gran empresa. Sí, que puedan evolucionar. Si al final acabamos en lo mismo, son decisiones políticas que en lugar de fomentar y crear un caldo de cultivo para que las empresas se desarrollen, están haciendo justo lo contrario, ¿no? Están poniendo más trabas, están poniendo más problemas. Para eso, Jaime, ¿nos explicas cuáles son las medidas que propone Vamos para sacar esto adelante? Pues mira, Juan, el programa de Vamos, Iniciativa Cívica, que es este partido político de reciente formación que hemos lanzado desde la sociedad civil, ¿no? Lo que apuesta es por una reforma integral de la economía del país. Es decir, que nosotros
Aquí lo hemos expuesto en esta mesa de debate sobre la industria, ¿no? Entendemos que el país ha tocado fondo, en cierto modo, es decir, hay ya un estancamiento claro, por no decir un declive en términos económicos. Las expectativas a futuro apuntan en esa dirección y no son nada halagüeñas, la verdad. Entonces, lo que corresponde, bueno, pues desde este ejercicio, digamos, responsable de este nuevo partido político que vamos, es incorporar medidas para hacer frente a ello, ¿no? En el caso concreto de la industria, nosotros planteamos un decálogo de 6 medidas, que muchas de ellas son transversales, porque comentaba anteriormente Matías y Juan, muchos de los problemas de la industria, por así decirlo, del sector industrial, son exactamente los mismos que en otros sectores, ¿no? Pero bueno, si ponemos un poco más el foco en el sector de la industria, que es el tema de este debate, serían 6 los puntos principales, ¿no? Un primer punto muy, muy importante es recuperar la seguridad jurídica. Es decir, nosotros llevamos en el programa político incorporar, hacer una reforma competencial, hacer una reforma de las competencias, de tal forma que busquemos una coordinación efectiva, ¿no? de los ámbitos competenciales en España, que como sabemos, pues antes lo hemos expuesto a lo largo de la mesa, ¿no? Es disparatada la producción legal y normativa de este país, que hace realmente inviable el invertir y abrir una empresa en España. Esto es así. Y los que ya están abiertos pues tienen que hacer frente a ese calvario como buenamente puedan, ¿no? Entonces, un primer punto importante es seguridad jurídica, es fundamental. Un segundo punto, desde luego, es apostar por la digitalización. Es decir, consideramos que la digitalización, esa apuesta debe estar apoyada y si tiene que ser con recursos económicos públicos o una minoración de impuestos, hay que tratar de que las empresas incrementen su productividad vía digitalización. Luego, un tercer punto muy, muy importante sería, como decíamos anteriormente, no hay un plan industrial ni tampoco hay un plan energético. Ya quedaron muy atrás los denominados planes energéticos nacionales, ¿no? Pero es que en España no hay política de Estado ninguna. Yo diría que aproximadamente, bueno, antes me hacía el apunte, ¿no? Hace 30 años que España ha dejado de articular proyectos de Estado, ¿no? Proyectos de Estado, ¿no? Aquí hablaríamos de energía, hablaríamos de agua, hablaríamos de industria, por supuesto, ¿no? O de planes formativos nacionales, ¿no? ¿Cómo queremos, qué necesidades tiene el país y cómo queremos que se formen nuestros hijos e hijas, ¿no? Bueno, pues esto está desaparecido desde hace 30 años. Como decía Matías, solo se busca el corto plazo y, por tanto, nosotros consideramos que hay que recuperar planes nacionales. Además, que no nos tiembla la voz en absoluto cuando decimos y hablamos de planes energéticos nacionales o planes industriales de reindustrialización de la nación, ¿no? Luego, un apunte, yo creo, fundamental que hacía nuestro compañero Matías anteriormente, ¿no? La reestructuración del sector empresarial, ¿no? Es decir, que nosotros, desde luego, como un partido político que considera que es importante la economía de mercado para crear oportunidades y el concepto de libre empresa, no entendemos que no corresponde a los poderes públicos una ordenación de la empresa, pero sí incorporar una orientación, no ordenación, no ordenar, pero sí orientar, ¿no? Y consideramos que efectivamente la atomización y la microempresa en España, en concreto en el ámbito industrial, hace muy difícil competir en un mercado global donde te están esperando los productos y las manufacturas de los grandes actores globales, ya sean de capital chino, americano, angloamericano, francés, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, ahí hay que hacer una reflexión y el Estado tiene que articular las herramientas legales para que las pymes puedan ser favorecidas y se pueda favorecer la fusión empresarial y, por tanto, la fusión jurídica empresarial y, por tanto, que se estimule y que se incentive la fusión jurídica empresarial de tal forma que las pequeñas empresas o estas microempresas den el paso y se constituyen en sociedades anónimas de capital y que, por tanto, puedan tener mayor músculo, ¿no?
para poder hacer inversiones y obtener financiación para las mismas, ¿no? Un quinto punto sería potenciar sectores. Ahí sí que cuando hemos analizado el estudio de los técnicos, de los economistas, técnicos y economistas del BBVA, nos ha gustado mucho la reflexión que hacen, ¿no? Y es interesante. Ellos dicen, Europa te pone un objetivo del 20% del sector industrial sobre el PIB. Y ellos lo reorientan de otra forma. La lectura que hacen es no tratemos de abordar cumplimiento de objetivos porcentuales, sino que vamos a ir desagregando, ¿no? Y vamos a ir por ramas de servicios y viendo qué dificultades tienen y vamos a ir, digamos, promocionando y poniendo el foco en los sectores más productivos y los incentivando y procurando que avancen. Es decir, no tanto ir al agregado, al número, sino apostar por estos sectores, potenciar estos sectores más competitivos dentro de la industria. A mí me parece una considero que está muy bien visto, es decir, que ahí los técnicos han estado muy, muy finos y está muy bien planteado. Y luego, una sexta, desde luego, apoyo financiero de las autoridades, es decir, y aquí ya también va muy en línea con el programa de Vamos, ¿no? Es decir, nosotros consideramos que tiene que haber el gasto público, se tiene que reorientar. Es fundamental. No podemos estar destinando ingentes cantidades ya me anticipaba, ingentes cantidades de dinero a mantener una industria política totalmente inservible, incluso, si me permitís, parasitaria, ¿no? Como la casta que decía aquel, ¿os recordáis? Parasitaria, ¿no? Es decir, no podemos mantener esta ingente cantidad de recursos para mantener una industria política que no sirve para nada, es decir, porque si sirviera para algo, pero es que no sirve para nada, al caso contrario. Y vamos a desviar estos recursos a la industria. Fijaros, a la industria de verdad, no a la industria política. Fijaros, si traspasáramos los 20.000 millones de euros de coste estimado que supone la industria política de España a incentivar a la empresa, a incentivar el empleo y a incentivar la industria en España, ¿no? Obviamente, pues el contexto sería distinto. En síntesis, la industria nos preocupa, la industria es un elemento prioritario del programa político de Vamos y este sector, como el resto de los sectores empresariales del país, necesitan una auténtica reorientación y reforma para poder competir en este mercado tan abierto y global que tenemos actualmente. Esta sería la síntesis, Juan, que me comentabas anteriormente. Creo que ha sido algo más que una síntesis, pero es lo que me comentabas. Sí. Pues, Matías, ¿qué opinas sobre las medidas, las propuestas que ofrece Vamos? Me han gustado todas y me parece mucho más interesante la sexta y última. Vamos a cargarnos la industria que más importancia tiene en España, la política. Uh-huh. Dejar de producir políticos y empezar a producir bienes tangibles y producción en empresas. Uh-huh. Eso es. Sí. Pues yo sí que quiero añadir también una cosa, y es que España tiene un potencial que ya quisieran tener muchos otros países. Es que se ha comentado antes, nosotros tenemos a gente que está muy formada, tenemos mucha gente formada, tenemos mucho potencial de gente que quiere invertir, que quiere desarrollar. Geográficamente, somos la puerta de entrada tanto de África como de América y estamos para Europa. O sea, es que estamos en una posición envidiable para muchos. Y de hecho, bueno, por ejemplo, también tenemos el ejemplo de Málaga, ¿no? Que Málaga ya no tanto en industria, pero sí que a nivel empresario, pues ha conseguido unos resultados que son bastante buenos, igual que la Comunidad de Madrid. O sea que aquí, si no fuese por unas malas decisiones políticas, que son las que Vamos ha propuesto cómo reorientarlas, aquí España sería, vamos, al menos tenemos el potencial para hacerlo, porque un tema que no hemos comentado antes, que es el hidrógeno. También España podría haber sido pionera en el hidrógeno, pero por la mala reorientación de decisiones políticas no lo hemos conseguido. Entonces, yo sí que creo que España tiene potencial para mucho más, para ser una potencia ya no solamente industrial, que lo hemos sido durante mucho tiempo, sino a ser una potencia industrial de alto valor añadido, que realmente es lo importante. Un punto ahí que me gustaría añadir.
Lo que tú has dicho del hidrógeno verde, eso fue un desastre. Podríamos haber sido de los primeros y veremos a ver si no somos de los últimos. Pues sí, eso es. Yo, si me permitís, únicamente introduciría una lectura positiva, ¿no? Es decir, que nosotros realmente creemos, estamos convencidos en las capacidades de este país, que muchas veces habla de las capacidades de este país, pero vamos a decir de las capacidades de los españoles, ¿no? Porque al fin y al cabo, esto del país es como una especie de eufemismo. Estamos plenamente convencidos de las capacidades de los españoles para que este país lidere sectores. De hecho, así lo hace. Y fijaros que lo hace con todo el contexto que hay creado. Es decir, o sea, fijaros si somos buenos, ¿no? O sea, que con todo lo que nos han dado y con todo lo que nos siguen dando, a pesar de las trabas, que aún así haya sectores tecnológicos españoles, en el textil, Inditex, aerogeneración, químico, que muchos más, ¿no? Que son punteros en el mundo y que son referentes en el mundo. Es decir, nos copian, nos copian. ¿Cómo lo están haciendo los españoles? Vamos a hacerlo igual. O intentan alcanzarnos y muchas veces no lo consiguen, ¿no? Es decir, que fijaros esto, lo importante que es. En el momento que España liberase todas sus capacidades, realmente es que tendríamos muchas posibilidades de liderar en gran número de sectores, mucho más de los que actualmente lo hacemos, que también eso también forma parte de la realidad. Por tanto, mensaje optimista, vamos a hacerlo, vamos a trabajar por esto, vamos a intentar que España lidere y vamos a seguir trabajando en esta línea que nos permita que España siga adelante. Este sería un poco en síntesis el mensaje. Muy bien. Matías, 30 segundos. No puedo estar más de acuerdo en todo lo que me ha dicho, todo lo que ha dicho el compañero Jaime. Es donde está el foco, es donde hay que ponerlo y es lo que hay que hacer. O vamos o nos caemos. Pues eso es. Pues le deseamos lo mejor a Vamos. Esperamos que nuestras medidas nos dejen defenderlas y nos dejen sacarlas adelante, porque al final es lo que España necesita. Muchas gracias, Matías. Muchas gracias, Jaime. Os agradecemos a todos que hayáis llegado hasta el final del vídeo. Os invitamos a dar like, a comentar qué opináis también vosotros. También nos interesa vuestra opinión sobre este programa. Y oye, si queréis aportar ideas, estamos encantados de leerlas, incluso, bueno, pues de comentarlas con vosotros. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en un siguiente programa. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Buenas noches.